dijo, si aprendes guitarra te voy a comprar una. Y fuimos a un almacén y la compramos. Y bueno, ahí me motivé y empecé a aprender guitarra, pero después de aprender guitarra me acuerdo que empezó a llamarme la atención bastante la música del mundo. Y era un don, un talento que Dios me había dado para glorificarlo a Él, y en mi corazón, digamos, adolescente, rebelde, yo quería tocar canciones del mundo, impresionar a las hipotas, era soltero y ahí andaba. Pero Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios celoso. Y los dones que Él da a sus hijos y las personas que Él llama a su gloria eterna, le debemos de servir a Él. Entonces, yo me acuerdo que después aprendí también el teclado, el bajo, la batería. Y cuando llegó la adolescencia, yo me quería alejar de las cosas de Dios y rebelarme un poco contra mis padres, pero algo que me mantenía con un pie en la iglesia era esa participación en el grupo de alabanza. Así que a pesar que en la semana yo me alejaba, o en la universidad, la influencia del mundo, ¿verdad?, es fuerte con los jóvenes y cada día es más fuerte, pero el servir al Señor, el estar congregándose en una iglesia, asistir a un ministerio juvenil, eso de alguna manera no me dejaba alejarme del todo, y era la gracia de Dios preservándome. Así que yo ahí veo esos dos principios, ¿verdad? La gracia de Dios escoge al que menos merece, pone sus ojos en Él y no lo suelta, y también la gracia de Dios preserva a sus hijos, aún en medio de nuestra rebeldía. Pero recuerdo que llegó el momento donde yo ponía mil excusas para servir al Señor, porque mi padre, siendo pastor, me decía, vos vas a ser pastor también. Y yo creí que solo se trataba realmente de un deseo de papá, de que yo siguiera con el legado de una iglesia que ciertamente él la fundó en 1990, y que pues él quería. No hay mayor orgullo para un papá, ¿verdad?, que ver a sus hijos o a su hijo continuar con el camino del Señor. Pero no sabía que realmente no eran ideas humanas, sino que era la voluntad de nuestro Dios manifestándose. Yo decía, no, yo voy a hacer todo menos pastor, y suficiente agradezcan, decía yo a mis papás, con que participen en la alabanza, porque yo más de eso no. Voy a ser ingeniero, y empecé a estudiar la ingeniería. De hecho, finalmente me gradué y continuaba mi participación en la alabanza. Mi papá me decía, no se conforme, hijo, con menos que el llamado que Dios tiene para su vida. Dios tiene un llamado para usted como pastor. Pero no me obligaba tampoco, ¿verdad? Y ahí estábamos en ese estir y encoge. Recuerdo que empecé a ejercer la ingeniería, empecé a trabajar en una empresa, y la empresa quebró. Quiero pensar que no tuvo que ver conmigo en la quiebra, ¿verdad? Pero por cuestiones de Dios empezaba cambios grandes a nivel mundial, ¿verdad?, en el mercado y todo, y nos salimos del mercado, nos quedamos mal. Entonces, bueno, empiezo yo a buscar trabajo. Yo decía, bueno, está bien, no voy a ser quizás ingeniero, pero tampoco pastor. Y entonces me voy a dedicar al mundo de los negocios, y empiezo a juntarme con personas, con amigos no cristianos que estaban inmersos en el mundo de los negocios, personas que aparentemente eran muy prósperas, pero cuyo Dios era el dinero, y su vida era en función del dinero, de las riquezas, de cosas de este mundo. Y aparentemente me empezó a ir bien en cuestiones de negocios, pero yo seguía con esa rebeldía. El punto no es que esté mal dedicarse a los negocios, pero cuando Dios ha puesto su mirada sobre una persona y ha dicho, este es mi siervo y él me va a servir a mí, él va a predicar mi palabra, uno no puede dedicarse a otra cosa. Y cuando se revele, Dios va a ir descartando una por una las excusas que uno ponga. Una de mis excusas era, yo padecí de una enfermedad, no era algo grave, pero sin embargo yo en algún momento tuve una intoxicación de metales pesados. Y me acuerdo que yo tenía algunos síntomas como fatiga crónica, problemas en la tiroides, y entonces yo decía, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo quieren que yo sea predicador? Voy a predicar de un Dios que sana y yo estoy enfermo. Pues no, y me agarraba de cualquier cosa con tal de no servir al Señor. Y me acuerdo que Dios me sanó y me dijo, vaya, ¿y hoy cuál es tu excusa? Porque fue una sanidad divina totalmente, ¿verdad? Y Dios me sanó, sí, pero aún así yo me dedico a los negocios, y estaba en el mundo de los negocios ahí, ¿verdad? Y entonces, otra cosa que quiero mencionar antes de continuar es que me impresionó conocer al Dios soberano.
y que Dios es soberano, eso está en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él es todopoderoso, que Él es todo sabio, que Él controla todo lo que sucede. Eso incluye lo bueno y lo no tan bueno. Cuando nos pasan cosas malas, yo he llegado a entender que todo obra para bien a los que aman al Señor, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces viajo a México, en ese ínterin viajo a México, según yo, haciendo mis propios planes. Esto sí se trataba con lo ministerial, porque algo que yo sí disfrutaba era la alabanza, ¿verdad? El piano. Entonces voy a una escuela de música cristiana en México para mejorar un poco mis habilidades, y en ese tiempo estaba de moda este hermano Marcos Witt. Entonces ahí en Durango, México, él tenía su primer instituto canción. Y viajo a México, y estando ahí en México empiezo a estudiar, y de repente a los 4 meses de estar allá tengo un grave accidente. Me cruzo una calle para tomar el colectivo, el bus, y no me fijé, crucé mal y me atropellan a alta velocidad y estuve cerca de morir. Allá en México, en Durango, yo solo, sin mi familia. Gracias al Señor no pasó a más, y estando esa noche ingresado en el hospital, yo estaba enojado con Dios. ¿Por qué permites estas cosas? Si de por sí a mí me costaba someterme a la voluntad de Dios, y vengo a aprender más para servirte, y me permites que me pase esto, ¿por qué? En realidad, cuando algo malo nos pasa, no queremos reconocer que fue por nuestra propia imprudencia, ¿verdad? En ese caso yo había sido imprudente, yo le echaba la culpa a Dios. Y pues en ese momento recuerdo que mi mamá se puso muy mal, muy nerviosa. Hijo, hemos pensado mejor las cosas, queremos que te regreses, mejor aquí vamos a buscar trabajo, aquí te seguís dedicando a los negocios. No me dijo nada, ¿verdad? Está bien, venite, con tal que te vengas, ¿verdad? Ya era amor de mamá. Entonces le hice caso, me regreso a El Salvador, los planes frustrados, no pude seguir estudiando música. Entonces hoy sí me dedico a los negocios. ¿Y qué sabía yo? Que al regresar a El Salvador, a través de un amigo, un buen amigo, conozco a la que ahora es mi esposa. Y entonces empezamos a ser amigos, empezamos a andar de novios, y empieza Dios a usar a esta mujer para ser una influencia que me acerque más a Cristo, que me motive más a servir a Dios. Eso que vieron hoy, que ella, esas palabras que ella me da, y la educación cristiana que tienen mis hijos, se la debemos mucho en parte a mi esposa, ¿verdad? La esposa que Dios me ha dado, una hija de Dios, una sierva de Dios. Y entonces empieza el Señor a darme a mi esposa, y yo pienso esto, ahora que lo veo, si no me atropellaba ese carro, yo no me regresaba, y yo no conocía a la que es mi esposa. Entonces quiero dar este mensaje a nuestros amigos televidentes: aún las peores tragedias que nos pueden pasar son parte del plan de Dios, y Dios, aunque ahorita no lo entendamos, Dios lo va a usar para nuestro bien. Posteriormente, ya el Señor había tratado conmigo varias veces que le sirviera, y yo decía, no, yo quiero ser ingeniero. Que le sirviera, no, porque no me sanas, me sanó. Que le sirviera, no, porque quiero ser hombre de negocios. Y ahí vino el punto fuerte, que a los 4 años de un negocio aparentemente muy próspero, donde habíamos crecido y donde yo estaba sirviendo prácticamente al Dios dinero, Dios es celoso con sus hijos, y llegó el momento donde Él dice, este es mi hijo y me va a servir a mí porque me va a servir. Y entonces ese amigo del mundo, ese socio millonario, digamos, al que yo tanto admiraba, por circunstancias de este país, él es secuestrado, y posteriormente aparece su cuerpo en un vehículo, le quitaron la vida. Y recuerdo que por cuestiones de Dios, no son casualidades, a mí me toca ir con la esposita de este amigo al lugar donde apareció el vehículo, y nos toca ver cómo la policía, los fiscales, los forenses abren el vehículo, y esa noche solo había un médico forense, y era cristiano. Y me dice, empezamos a platicar en lo que llegaba el fiscal y autorizaba que se sacara el cuerpo de este amigo. Sus hijos eran amigos de mis hijos, yo había dedicado mi vida a eso, a los negocios. Y este forense me dice, pastor, hay tanto asesinato en El Salvador esta noche que solo yo estoy de forense, y yo solo no puedo cargar el cuerpo. ¿Cree que me quiere ayudar? Y entonces, con miedo y todo, pero me pusieron una mascarilla y me acerqué al vehículo en compañía del forense, y me tocó la triste experiencia de cargar el cuerpo de este amigo, de ver lo que le habían hecho.
y de ponerlo en el piso y de reconocerlo, porque la esposita no quería ni estar ahí, reconocerlo y decir, en efecto, este es fulano de tal. Pero en ese momento, una voz en mi corazón y en mi mente me dice, pudiste haber sido tú, y hoy sí quiero que me sirvas, porque me servís o te morís. Así de claro, ya, me servís o te morís. Ya, tu vida es para servirme a mí. Es un Dios amoroso, pero también es un Dios santo, es un Dios celoso. Y cuando Dios pone sus ojos en alguien, esa persona le va a llegar a servir a Él. Entonces en ese momento empezó por mucha tristeza, Dios trató duramente. Yo lo veo quizás como una disciplina que Dios tiene, porque Dios es un Padre amoroso, y al que ama disciplina y castiga al que toma por hijo. Cuando nos hemos desviado van a pasar circunstancias que nos van a doler, pero es amor, es misericordia de Dios trayéndonos de regreso. Y finalmente recuerdo que en esos días llega un norteamericano y le dice a mi papá, pastor, yo quiero poner una iglesia en inglés y yo he pensado en su hijo para que sea el pianista. Y ahí está el título que ustedes le pusieron hoy, de pianista a predicador o de músico a predicador, porque yo no sabía que iba a predicar. Sin embargo, a todo esto mi papá me había casi obligado a que yo fuera los fines de semana al Instituto Bíblico, y ya prácticamente me había graduado del Bíblico Betel, pero yo decía, ese título ahí lo tengo y no lo voy a usar probablemente, y no sabía que era Dios el que había hecho todo, porque cuando este norteamericano me presenta la idea, yo dije, no, acaba de pasar la muerte de este amigo, yo estoy en una etapa, tenía que buscar a qué me iba a dedicar, yo estoy en una etapa de mi vida que no quiero meterme a más compromiso ministerial, pero mi papá, Dios a través de mi papá me dice, fíjate que esto que está pasando con este norteamericano no es un hombre, es Dios el que te está llamando a que le sirvas. Y entonces yo ya tuve miedo de decir que no, porque ya estaba bien advertido. Y entonces dije yo, bueno, voy a aceptar. Al fin y al cabo voy de pianista. La iglesia era en inglés, era para misioneros que viven en El Salvador y que no reciben palabra de Dios, porque ellos están siempre dando, siempre sirviendo, pero no reciben. Y entonces vamos, alquilamos el local y Dios me usó a mí para ponerle nombre a la iglesia, se llamaba CPI, Connect Point International. Y entonces sale como una filial irregular, digamos, de Cefad. Mi papá nos da su bendición, nos da su respaldo y nos vamos con el norteamericano a poner la iglesia. Un equipito pequeño de CPI nos sigue para ayudar con la logística y empezamos en Santa Elena, en el edificio Valencia, en el 2012. Pero el primer domingo que íbamos a abrir el primer culto, el norteamericano lo llaman de emergencia, que se fuera a Missouri, a Estados Unidos, y que solo se iba a ir 2 semanas. Y me dice, Javier, ¿tú puedes inglés? Sí. Kevin, yo puedo inglés, entonces quiero que predique 2 semanas en inglés. No, pero Kevin, si el pastor de este volado sos vos y esta es idea tuya, no, mejor cerremos y yo me voy de regreso a mi comodidad en Cefad. Y entonces mi papá me dice, no, es el llamado de Dios con usted. De todos modos, solo son 2 semanas. Ya voy a venir, me dijo el norteamericano, y hasta la fecha lo estoy esperando. 2017, creo que Cristo va a venir primero, y el norteamericano no regresó, pero era de Dios, porque ese día Dios me levantó como pastor de esa iglesia filial. Y hace un año, esa iglesia filial, ya estábamos en el Hotel Presidente, teníamos más o menos unas 250 personas, pero Dios pone en el corazón de mi papá, véngase de regreso a la central, tráigase a las 250 personas, hagamos una fusión, y ahí nace Cefad Church, que es la combinación de Cefad con CPI Church. Y ahí está lo que tenemos ahora. El Señor me ha llamado a ser pastor general a la par de mi papá, el pastor Francisco, en la iglesia Cefad Church. Qué bendición, un gran testimonio.